Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al curso de Álgebra y Trigonometría de Vamos para la Universidad. Hoy vamos a continuar con las clases y vamos a trabajar el siguiente tema. Polinomios, ¿sí? Hoy vamos a trabajar polinomios y algunos casos de factorización. Les pido por favor se concentren en la clase. Recuerden que la clase la dividimos por bloques, así que les pido por favor su atención en estos primeros 25 minutos. No se desconcentren para que no pierdan el hilo de la conversación y así, digamos, los conceptos les queden más claros. Vamos a iniciar entonces con el tema de polinomios y factorización. Estos van a ser los temas que vamos a trabajar hoy. Vamos a definir qué es un polinomio y el grado de un polinomio. Vamos a mirar cómo se hace la suma, la resta y la multiplicación de polinomios, dejando la división para un tema posterior. Vamos a ver qué son los productos notables. Vamos a definir qué es un polinomio primo. Definimos qué es la factorización completa sobre los enteros y sobre los reales, sobre el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números reales. Y por último vemos algunos casos de factorización de polinomios. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Pónganse cómodos y presten bastante atención, por favor. Les recuerdo nuevamente que esta clase queda grabada para que ustedes posteriormente puedan verla. Y que todos los temas los encuentran en la plataforma, adicionalmente algunas ayudas como videos y algunos ejercicios resueltos, ¿sí?, que puede serles de ayuda para complementar esta clase. Vamos a ver primero la definición de polinomio y el grado de un polinomio. Entonces, un polinomio real en la variable x es cualquier expresión de esta forma. P de x, que es el polinomio en términos de x, es igual a un coeficiente a su n por x a la n más otro coeficiente a su n-1 por x a la n-1 más a su n-2 por x a la n-2 más, así sucesivamente, a su 1 por x más a sub 0. Observen que lo que tenemos acá son unos coeficientes, son diferentes, ¿sí? El término n, n-1, n-2 me define la ubicación de ese coeficiente. Y tenemos una variable x, variable real x, elevado a un exponente, en este caso a la n, luego a la n-1, luego a la n-2. Esta es una forma de mostrar que, dada un polinomio de grado n, dado esta expresión, este exponente de grado n, ¿sí?, estos otros exponentes van a tener grado menor, ¿sí?, van a estar elevados a una potencia menor que va disminuyendo a la n, a la n-1, a la n-2 y así. Mire, aquí tenemos x a la 1 y aquí tenemos x a la 0. ¿Se acuerdan que da un número? ¿Cuánto nos da un número elevado a la 0? Nos da 1, entonces por eso no se pone. Entonces va disminuyendo el exponente, ¿sí?, el exponente al cual está elevado la variable. A su 1, aquí es los coeficientes a su n, son números reales, ¿sí? O sea que todos los coeficientes, a su n no, a su i, son números reales. Son números reales para i desde 1, 2, 3 hasta n. Y n es un número entero no negativo. Es muy importante que recuerden esto. N siempre va a ser un número positivo y va a ser entero para la definición como tal de polinomio. N va a ser positivo y entero. El grado del polinomio es el mayor exponente que aparece en el polinomio, en un término con coeficiente diferente de 0. Eso quiere decir que este que acabo de poner acá es un polinomio de grado n, porque n en este caso sería el mayor exponente. Sí, mire que a los otros se le resta un valor. Entonces este sería un polinomio de grado n. Vamos a mirar unos ejemplos de polinomios. Este primero, ¿sí?, 3x más 1. Este polinomio
Este es un polinomio de grado 1 o también llamado lineal, un polinomio lineal o de grado 1. Observemos que el mayor exponente al cual está elevado la variable, en este caso la variable x, es 1. ¿Sí? Aunque no se ponga, sabemos que está elevado a la 1. Entonces, este es un polinomio de grado 1. Este que aparece acá es un polinomio de grado 2. ¿Por qué? Miren que el mayor exponente es 2. Este es un polinomio de grado 3 o cúbico. El anterior también es llamado el de grado 2 y se llama también cuadrático. El de grado 3 lo llamamos cúbico. ¿Por qué? Porque el máximo exponente al cual está elevado la variable es 3. Observe que no aparece x a la 2, eso no hay problema. Es como si el coeficiente que tuviera x a la 2 fuera igual a 0, es decir, es como si tuviéramos este caso, más 0 por x a la 2 más x menos 8. ¿Sí? Observen que este es este mismo exponente, es este mismo polinomio, solamente que aquí 0 por x a la 2 me da 0 y por eso lo podemos omitir. Pero este también es un polinomio de grado 3, en este caso es un polinomio de grado 3. Y este no es un polinomio, ¿por qué? ¿Por qué no es un polinomio? No es un polinomio, gracias a los que participan, no es un polinomio efectivamente porque está elevado aquí a un exponente negativo. Y por la definición de polinomio dijimos que el exponente siempre tiene que ser entero y positivo. Entonces en este caso, esto no es un polinomio, no cumple con la definición de polinomio. ¿Por qué? Porque está elevado a un exponente negativo. Bueno, de aquí para adelante sí vamos a trabajar con polinomios, pero tengan en cuenta entonces que siempre el exponente va a ser positivo y entero. Ok. Vamos a empezar a operar esos polinomios. Vamos a ver cómo es la suma, la resta y la multiplicación de estos. Empecemos con un ejercicio de suma. Nos dan, vamos a ver el primero. En el primero, entonces nos dice, nos dan dos polinomios. ¿Cuáles dos? Este es un polinomio y este es otro polinomio. ¿Sí? ¿De qué grado son los polinomios? Este es de grado, a ver, miremos, es de grado 3 porque este es el máximo exponente. Y aquí también es de grado 3. La forma general de escribir un polinomio, si lo han notado, es, y como está en la definición, es en orden descendente. Ponemos primero el que tenga el mayor exponente, luego el que le sigue y así en orden descendente. ¿Sí? Mire, x a la 3, x a la 2x, siempre se pone en ese orden. La forma de representar el polinomio. Ahora, ¿cómo se hace la suma? En este caso, tenemos dos paréntesis acá. Esta suma, el signo que tenemos acá, deberíamos operarlo, ¿sí? Deberíamos operarlo con cada uno de los términos. Más por más da más por más da más por más da más por menos da menos. En general, si es un signo positivo, pues se pueden quitar los paréntesis y no me afecta la expresión. Entonces, esto nos quedaría como 4x a la 3 más 5x menos 3 más 3x a la 3 más 2x a la 2 más 5x menos 7. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace la suma o las operaciones con estos expresiones? Buscamos los que tengan términos semejantes. En este caso, por ejemplo, mire que este 4x a la 3 es similar a este, 3x a la 3. Tenemos los mismos valores x a la 3 y x a la 3. Podemos decir, bueno, esto es una naranjas con naranjas, ¿sí? Sumamos 4 naranjas más 3 naranjas. En este caso tenemos 4x a la 3 más 3x a la 3. O sea, 4x a la 3 más 3x a la 3 nos da 7
x a la 3. ¿Sí? Busquemos ¿qué otro término tenemos? Este es x a la 3, miremos qué términos tienen x a la 2 o cuáles son con x al cuadrado. Solamente aparece este término, ¿sí? Entonces ponemos más 2x a la 2. No tenemos con quién más sumarlo. Con x tenemos aquí una x, 5x, aquí tenemos 5x positivas. Entonces 5x más 5x nos da 10x. Y por último, aquí hay un término independiente. A este término se le conoce como término independiente, el que no tiene está multiplicado por x a la 0. Nos da menos 3 y acá tenemos menos 7. Menos 3 y menos 7, menos 10. ¿Sí? Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo serían las operaciones? Aquí acabamos de hacer la suma de estos dos polinomios. Este signo positivo, como es positivo, podemos quitar los paréntesis y sumamos estos dos términos. ¿Cómo se suman? Sumamos los términos que tengan semejantes, en este caso 4x a la 3 con 3x a la 3, 2x a la 2 no tiene con quién sumarse, por eso se pone tal cual, 5x y más 5x también lo sumamos, nos da 10x, y menos 3 y menos 7 lo sumamos dándonos menos 10. Este sería el resultado. Hagamos este otro ejercicio. Entonces, el primer polinomio lo podemos escribir sin paréntesis, puesto que está ubicado adelante y no tiene signos negativos antes del paréntesis, ¿sí? O sea, aquí no hay un signo negativo que me pueda afectar toda esta expresión. Pero acá, este otro polinomio sí tiene un signo negativo, ¿sí? Eso hace que este signo, esto es como si tuviéramos acá un menos 1, ¿sí? Ese menos 1 me va a afectar toda esta expresión. Entonces, por lo general, uno lo que hace es cambia de signo a todos los términos. En este caso, ¿por qué? Porque miren, menos por más, menos. Entonces queda el primer término negativo. Menos por más, menos. Queda este otro término negativo. Menos por más, menos. Queda negativo. Y menos por menos, más. Queda positivo. Entonces, esto lo podemos escribir como menos 3x a la 3 menos 2x a la 2 menos 5x más 7. Esto va a ser igual entonces a, nuevamente hacemos lo mismo que hicimos ahora. Tenemos el 4x a la 3 y aquí tenemos 3x a la 3. En este caso, 4x a la 3 menos el 3x a la 3 es negativo, entonces vamos a hacer una resta. 4x a la 3 menos 3x a la 3 nos da 1x a la 3, una sola x a la 3, la ponemos. X a la 2 también está solo, pero en negativo. Menos x a la 2. 5x acá y 5x acá da 0. O sea, más 5x menos 5x da 0. Entonces este y este me da 0. No lo voy a poner. Y menos 3 más 7 más 4. Menos 3 más 7 más 4. ¿Sí? Ok. Esta sería la respuesta. ¿Sí? Ese sería el resultado de hacer la resta de esos dos polinomios. Entonces, nuevamente lo que hacemos es sumar o restar los términos semejantes. En este caso, 4x a la 3 lo restamos con menos 3x a la 3. Lo resto porque aquí hay un signo, ¿sí? Aquí hay un signo negativo. Este lo resto con este porque este también tiene un signo negativo acá. Más 5x menos 5x nos da 0x. Y menos 3 más 7, en este caso sería más 4. Ok. Pasemos a la multiplicación. ¿Cómo se multiplican los polinomios? Vamos a esperar un segundo, mientras acaban de revisar ustedes y ya pasamos a la multiplicación.
¿Qué pasó? Ya. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la multiplicación? En este caso, aplicamos una propiedad distributiva. Debemos multiplicar. Acá tenemos dos polinomios. Este polinomio y este otro polinomio, ¿sí? Para multiplicarlos, entonces debemos hacer una multiplicación de cada uno de los términos de este polinomio por cada uno de los términos de este otro polinomio. En este caso empezaremos multiplicando x al cuadrado por este, luego por este, luego por este y luego por este, teniendo en cuenta los signos. Vamos a hacerlo. Entonces, empezamos multiplicando x al cuadrado por 2x a la 4. ¿Qué nos daría eso? Ahí debemos recordar, voy a hacerlo aquí a un lado, ¿sí? Esto es como si tuviéramos, esto es como si el x al cuadrado tuviera un 1 acá, ¿sí? Multiplicamos los coeficientes, 2 por 1, 2, y x al cuadrado por x al cuadrado, ¿sí? Ahí aplicamos una propiedad de la potenciación que nos dice que eso nos da x a la 6. Sumamos los exponentes. Entonces esto es 2x a la 6. Entonces multiplicamos x al cuadrado por 2x a la 4, nos da x a la 6. Más por menos, menos, entonces ponemos un menos. Faltó el 2, muchas gracias. Había puesto solamente la de abajo. Entonces esto nos da 2x a la 6, ¿sí? Luego entonces, más que tiene el x a la 2 por menos este x a la 3, nos da menos x a la 2 por x a la 3, entonces nuevamente sumamos los exponentes, x a la 5, x a la 2, más por menos menos, entonces va un menos acá, x a la 2 por menos 4x a la 2, entonces nos da menos 4x a la 4, ¿sí? Y más por menos menos, x a la 2 por x, x a la 3. Bueno, el que sigue, entonces sería, luego multiplicamos esta otra expresión por cada uno de estos términos, ¿sí? Entonces, menos 1, menos por más, menos 1 por 2x a la 4, pues queda el mismo 2x a la 4. Menos por menos da más. 1 por x a la 3 da x a la 3. Menos por menos da más. 1 por 4x a la 2 da 4x a la 2. Y menos por menos da más. 1 por x, x. Y aquí ya aplicamos la suma o la resta de polinomios. Entonces buscamos aquellos términos semejantes. En este caso busquemos x a la 6. ¿Qué hay más con x a la 6? No hay más. Entonces escribimos 2x a la 6. ¿Sí? Con x a la 5. Busquemos qué hay con x a la 5. Solamente está este, no más. Entonces lo escribimos. Con x a la 4 tenemos este término y tenemos este, a menos 6, ¿cierto? Menos 4x a la 4 menos 2x a la 4 menos 6x a la 4, el resultado. X a la 3, tenemos uno acá y otro acá, ¿sí? Los hago así porque son de signo opuesto, menos x a la 3 más x a la 3, entonces se dan 0, como si se cancelaran. X a la 2 solamente aparece un término más x. ¿Sí? Ok, gracias a los que están participando. Entonces esta sería la respuesta, ¿sí? Ese sería el polinomio resultante de hacer la operación. Algo particular de este polinomio, observemos el grado del polinomio, x a la 6, ¿sí?
¿De qué grado eran los dos polinomios? ¿Este de qué grado es? De grado 4 y este es de grado 2. Al multiplicar estos dos polinomios de grado 4 y de grado 2, ¿sí?, va a quedar un polinomio de grado 6. Es como si se hubieran sumado el grado de los polinomios, ¿sí? Entonces obtuvimos un polinomio de grado 6. ¿Sí? ¿Por qué de grado 6? Porque ese es el máximo exponente que tenemos. ¿Sí? Mire, tenemos x a la 6. Entonces tenemos un polinomio de grado 6. Vamos a pasar ahora a lo que es el tema de productos notables. ¿Qué son los productos notables? Y miraremos los productos notables más comunes. Los productos notables son unas operaciones entre polinomios bastante comunes, ¿sí? Tan comunes que ya digamos que se tiene una fórmula, una expresión para cada uno de ellos. Vamos a ver estos cuatro inicialmente. Miren, x más a al cuadrado es igual a esto, ¿sí? X más a al cuadrado es igual a esto, o sea que uno lo podría entender de la siguiente forma. Si usted tiene esta expresión, este polinomio lineal, elevado al cuadrado, el resultado sería este. ¿Qué me está expresando esto? X más a al cuadrado. X más a al cuadrado no es más que tener x más a por x más a, ¿cierto? Este es x más a al cuadrado. Si nosotros hacemos la multiplicación como lo hicimos ahora, multiplicando este por este, multiplicando distributiva, este por este, este por este y este por este, vamos a llegar a lo siguiente. X por x, x al cuadrado, más x por a x, más, bueno, aquí lo que hice fue escribir la x, por lo general siempre uno escribe la x después de un coeficiente. Entonces luego este por este también da ax, más a por a al cuadrado. Entonces miren que aparece lo siguiente, x al cuadrado más, aquí tenemos una ax y acá tenemos otra ax, entonces finalmente vamos a tener 2ax, exacto, cuadrados perfectos, más a al cuadrado, ¿sí? Entonces miren que acá llegué a esta expresión. Llegamos a la misma expresión. Entonces, muchas veces, para uno evitar hacer esta multiplicación, todo este procedimiento, uno ya se centra o se aprende, sabe uno que esta expresión la puede reemplazar por esto. ¿Y cómo sería? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, por lo general aquí se escribe 2ax, pero no importa. De la misma forma, podemos tener esta expresión. El cuadrado de la resta de dos cantidades, ¿sí? X menos a al cuadrado. Si hacemos esta misma expresión, llegaremos a algo como este, ¿sí? Llegamos a esta expresión. Cuando tenemos esta expresión, ¿sí?, la resta de dos términos multiplicado por la suma de esos dos términos nos va a dar esta expresión, ¿sí? Les pido que por favor lo comprueben, ¿sí? Hagan la multiplicación y eso les sirve también para practicar multiplicación de polinomios. Este por este, este por este, este por este y luego este por este y llegan a esto. A esto se le conoce como diferencia de cuadrados, ¿sí? La diferencia de cuadrados. Míralo acá. Primero al cuadrado menos el otro término al cuadrado, ¿sí? Tengan muy en cuenta esta. Ya anteriormente se los había mencionado, pero aquí tenemos pues la expresión, la diferencia de cuadrados. Ahora, cuando tenemos la multiplicación de dos polinomios lineales, en este caso, la suma de dos términos, multiplicado por la otra suma de dos términos, al hacer esta expresión, al hacer esta multiplicación, vamos a llegar a esto, ¿sí?
vamos a llegar a esto. Esto, ¿sí? Esta expresión, un trinomio, ¿sí? Este trinomio también lo podemos expresar así, o sea, ustedes pueden utilizar estos productos notables pasando del lado izquierdo al lado derecho o del lado derecho al lado izquierdo, que es el tema de factorización. En factorización más adelante que vamos a ver es pasar del lado derecho, tener una expresión de esta forma a una expresión de esta forma. Ok, ¿esto qué me dice? Observen lo siguiente, que al multiplicar estos dos términos, estas dos expresiones, voy a obtener este trinomio, en el cual es el primer término al cuadrado más la suma de los dos términos a y b por x, que es la variable, esta que tenemos aquí, más la multiplicación. ¿Sí? Enseguida vamos a hacer al revés, nos vamos a devolver. Nos dan una expresión de este tipo y vamos a expresarla de esta forma. ¿Sí? O miren lo mismo, si nos dan este trinomio, para expresarlo de esta forma, pues siempre se debe cumplir que acá está la suma de estos dos términos y que acá está la multiplicación de estos dos términos. Enseguida hacemos un ejercicio con esto. Miremos otros 4 casos de productos notables, cuando tenemos un término, la suma de dos términos elevados al cubo, ¿sí? Esto se puede expresar de esta forma. Fácilmente uno lo recordaría como el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, ¿sí? Más el segundo al cubo. ¿Sí? Esa sería la forma. Observen también, una forma de recordarlo es que x a la 3 va disminuyendo el grado. X a la 3, x a la 2, x a la 1 y x a la 0. Y acá tenemos ya la 0, ya la 1, ya la 2 y ya la 3. Este otro término, ¿sí? Tenemos la diferencia de dos términos elevados al cubo. En este caso es lo mismo, solamente que es menos, más, ¿sí? Ya al cubo. Sería el mismo procedimiento. Este término que aparece acá lo vamos a llamar diferencia de cubos. Sí, aquí hay un error de escritura y debe ser negativo. Gracias por... ¿sí? Este es negativo. Lo tacho acá. Es negativo. ¿Sí? Se alternan, gracias. Más, menos, más, menos. Más, menos, más, menos. Ahí lo vamos alternando. Bueno, a este término lo vamos a llamar una diferencia de cubos y este lo vamos a llamar una suma de cubos. ¿Sí? Diferencia de cubos, suma de cubos. Esta diferencia de cubos la podemos escribir como el primer término por el segundo, la raíz cúbica de este término menos la raíz cúbica de este otro término, ¿sí? Que multiplica a esta otra expresión. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza esto? Lo vamos a utilizar cuando trabajemos los casos de factorización, multiplicado por este polinomio cuadrático, que sería el primero al cuadrado, la raíz cúbica de cada uno de ellos, la multiplicación de las raíces cúbicas, más la raíz cúbica elevado al cuadrado. Y acá tenemos una forma similar cuando es una suma de cubos. En la diferencia de cubos, el primer término es negativo y los otros positivos. En la suma de cubos, el primer término es positivo y los otros se alternan. Más, menos, más. ¿Sí? Pueden comprobarlo y ojalá lo hagan, multipliquen, que les va a servir como práctica para la multiplicación de polinomios, que al multiplicar este término por este, deben llegar a esto. Y lo mismo, al multiplicar este término por este, deben llegar a esta otra expresión. ¿Sí? Sería muy bueno que lo hagan para que practiquen la multiplicación de polinomios. Bueno, vamos a irnos a un pequeño receso y ya volvemos con la definición de polinomio primo. Ya nos vemos.
Continuar entonces con la definición de qué es un polinomio primo. ¿Sí? Nuevamente les pido su concentración, su atención durante estos 25 minutos que dura este bloque para que no se vayan a perder en las explicaciones de los conceptos ni en los ejercicios. Vamos entonces a definir qué es un polinomio primo. Miremos detenidamente esta definición. Se dice que un polinomio es primo con respecto a un conjunto dado de números. Cuando digo acá con respecto a un conjunto dado de números, estoy hablando de números reales, números enteros, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tenemos un polinomio primo? Los coeficientes, un polinomio primo en un conjunto dado de números, si los coeficientes son de ese conjunto de números. Es decir, si los coeficientes del polinomio son todos números reales, pues entonces estamos hablando de un polinomio primo con respecto a los números reales. Si todos los coeficientes de ese polinomio primo o ese polinomio primo son enteros, entonces estamos diciendo que ese polinomio es un polinomio primo en el conjunto de los números enteros. Ya enseguida hacemos unos ejemplos. ¿Qué otra característica tiene el polinomio primo? No se puede escribir como producto de dos polinomios de grado positivo con coeficientes de ese conjunto. En otras palabras, el polinomio primo realmente no se puede como dividir más, ¿sí? No lo podemos dividir más. Vamos a mirar unos ejemplos para explicarlo. El polinomio x al cuadrado menos 2 es un polinomio primo en los enteros, pero no es un polinomio primo en los reales. Mire, x a la 2 menos 2. X a la 2 menos 2 es un polinomio, en este caso un polinomio de grado 2, ¿sí? X a la 2 menos 2. ¿Los coeficientes cuáles son? Este es como si tuviera un 1 que acompaña a la x a la 2 y tenemos menos 2, ¿sí? Otro coeficiente que acompaña a x a la 0. Entonces, observamos que los coeficientes son enteros, por lo tanto, ese es un polinomio primo en los enteros. Bueno, ¿y por qué es un polinomio primo? Porque no lo podemos descomponer más en los enteros, no podemos descomponerlo más. ¿Y cómo lo descomponemos? Utilizando en este caso los productos notables. Recordemos el producto notable de la diferencia de cuadrados. A al cuadrado, escribámoslo así, ¿sí? Aunque sé que ahorita lo escribo en términos de x, pero escribámoslo así, a al cuadrado. Bueno, hagamos con la x acá para que hagamos la analogía. X al cuadrado menos a al cuadrado lo podemos escribir como x menos a por x más a, la diferencia de cuadrados. Ahora, miren, este lo podemos escribir así, claro que lo podemos escribir así. Y mírenlo acá cómo quedaría. Aquí quedó como la multiplicación de dos términos, en este caso dos polinomios lineales. Pero observen los coeficientes de los polinomios, que tienen cada uno de los polinomios. En este caso los coeficientes son reales. Aquí decimos que este polinomio es un polinomio primo en los enteros, pero acá decimos que es un polinomio primo en los reales, igual acá, ¿sí? Entonces, depende del conjunto de números al cual nos estemos haciendo referencia, podemos dejar este así, como un polinomio primo en los enteros, o de esta forma, como un producto de dos polinomios primos en los reales, ¿sí? Aquí estamos hablando de los reales, y aquí estaríamos hablando de los enteros. Bueno, ¿de dónde sale el radical? Muchas gracias, que lo iba a pasar por alto. ¿Por qué esto lo expresamos de esta forma? Entonces, para nosotros poder, recordemos acá, la diferencia de cuadrados, ¿sí? Si yo comparo estos dos términos, ¿sí? ¿Quién es A? ¿A cuánto vale? De pronto algunos tenderían a pensar, A es 2, pero A no es 2, ¿sí? ¿Quién es 2? A al cuadrado es 2, ¿sí? A al cuadrado es 2. Entonces nosotros podemos reescribir
esta expresión x al cuadrado menos 2 lo podremos escribir como x al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, ¿sí? Podemos escribirlo de esa forma. De esta forma podemos cancelar este 2 con esta raíz cuadrada y queda 2. ¿Cierto que lo podemos hacer? Mire, aquí lo que hicimos fue sacar raíz y elevar al cuadrado, ¿sí? Solamente al 2. Le saqué raíz y lo elevé al cuadrado, o sea que no estoy afectando la expresión. Luego, si hacemos la comparación entre este término, toda esta diferencia de cuadrados, y esta, aquí podemos decir, bueno, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? A es este. A es raíz de 2. Entonces, esto lo podemos escribir aplicando una diferencia de cuadrados como x menos raíz de 2, x más raíz de 2. Aquí entonces, este sería un polinomio primo en los reales, ¿sí? Aquí, como tal, lo escribí para poder expresarlo como polinomio primo en el conjunto de los números reales. Este serían los enteros y aquí pues ya estaríamos hablando de los reales. Lo escribo así para poderlo expresar como la multiplicación de dos polinomios primos en los reales, ¿sí? Si estuviera así, sería un polinomio primo en los enteros. Y yo hice esto para poderlo expresar como dos polinomios primos, ¿sí? en los reales. Lo que pasa es que si yo lo expreso así, ¿sí? como lo expresé aquí, o sea, sí se puede, una de las características de la definición de polinomio primo es que no se pueda expresar como la multiplicación de polinomios primos en ese conjunto. O sea, que un polinomio no se puede expresar como multiplicación de polinomios en ese conjunto. Miren, yo ya no tengo forma de expresar o de representar este polinomio, ¿sí? con otros polinomios primos, como la multiplicación de polinomios primos con coeficientes enteros, ¿sí? O sea que ya quedó como polinomio primo en los enteros. Pero yo sí lo escribo de esta forma, o lo podemos escribir como multiplicación de polinomios primos en los reales. Bueno, entonces acá tenemos polinomios primos en los reales y este sería polinomio primo en los enteros. Miremos otros ejemplos. Determine si la siguiente expresión es un polinomio primo y a qué conjuntos de números pertenece. X al cuadrado menos 16. Miremos el primero. ¿Qué decimos de este? ¿Es un polinomio primo? ¿En qué conjunto? Ese es un polinomio primo, en este caso, en los enteros. Voy a escribir acá. Sí, este es un... Y este de abajo, ya me voy a devolver para los que ya están un poquito adelante, pero ya vuelvo con ese primer polinomio. Y este otro polinomio, ¿qué decimos del segundo? ¿Es un polinomio primo en qué? También en los reales. Perdón, en los enteros. Y ahora les hago una pregunta, ¿sí? Que ya la institución San José de V, no sé qué más, ya nos ayudó, ¿sí? El primer polinomio se puede escribir como un polinomio primo en los reales.
este lo podemos escribir como un polinomio primo en los reales. Claro que lo podemos escribir, ¿cierto? Entonces, x al cuadrado menos 16 lo podemos escribir, y discúlpenme que me sea un poco, lo haga paso por paso, pero esto lo podemos escribir como x al cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿cierto? 4 por 4, 16. Y si observan acá y se recuerdan la diferencia de cuadrados, aquí tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, esto va a ser igual a x menos 4 y x más 4. Ok. Bueno, realmente acá cometí un error al decir que el primero era polinomio primo en los enteros, ¿sí? Realmente no es un polinomio primo en los enteros. ¿Ya? No es un polinomio primo en los enteros. ¿Por qué? Observen lo que me acabo de dar cuenta. Un segundo, trato de organizar el texto. Ok, entonces, ¿qué pasó? Porque este no es un polinomio primo, y recuerde, y lo voy a quitar, ¿sí? No es un polinomio primo. Ya le explico por qué. ¿Por qué no es un polinomio primo? Porque yo lo puedo expresar como la multiplicación de otros dos polinomios con coeficientes enteros. Mire, no es polinomio primo en los enteros. ¿Por qué? Porque miren que x al cuadrado menos 16 lo puedo expresar como x menos 4 por x más 4. Y estos acá ya sí son polinomios primos en los enteros. Estos son polinomios primos en los enteros. ¿Sí? Entonces, espero que quede muy claro esta parte. ¿Por qué este no es un polinomio primo? Porque este yo lo puedo expresar como la multiplicación de otros dos polinomios primos en los enteros, ¿sí? Miren que en los enteros yo lo puedo, lo que vamos a llamar factorizar, ¿sí? Lo puedo representar como la multiplicación de dos polinomios primos. Ahora, este sí es un polinomio primo en los enteros. Sí es un polinomio primo en los enteros, ¿sí? No se puede representar como la multiplicación de dos términos. Algunos de ustedes van más adelante, como el Liceo de Caucasia, que ya me estaba hablando de complejos, ¿sí? Números complejos, de una representación de este tipo en los números complejos. No me voy a meter con ese tema, ¿sí? Solamente estamos trabajando en los enteros y en los reales. Al Colegio Boyacá, menos 16 sí es un entero. Claro, ustedes dicen, bueno, pero si son dos números enteros, ¿por qué no es un polinomio primo? Es un polinomio con coeficientes enteros, pero no es primo porque yo lo puedo representar como la multiplicación de otros dos polinomios, ¿sí? En ese conjunto de números, en este caso con coeficientes enteros. Miren acá. Entonces, este, claro que es entero, pero yo este lo puedo representar como la multiplicación de otros dos polinomios, ¿sí? Y estos dos ya sí son polinomios primos, porque yo ya no los puedo, digamos, factorizar o simplificar un poco más o representar como la multiplicación de otros términos, ¿sí? Entonces, acá sí son polinomios primos, yo ya no lo puedo representar como la multiplicación de otros polinomios, mientras que acá, mire, no es primo. ¿Por qué? Porque yo sí lo puedo representar como la multiplicación de dos polinomios.
Este no es un polinomio primo en los enteros, porque yo no puedo representar este como la multiplicación de dos polinomios. Es una suma. Y si recuerdan en productos notables yo nunca les hablé de esta expresión. Esta expresión no vamos a tener suma de cuadrados, solamente tenemos diferencia de cuadrados, resta de cuadrados. Entonces, esta expresión no la tenemos en productos notables y realmente en números reales no podemos representar esta expresión como factores primos. Ya más adelante pueden trabajar con números complejos, que ahí sí se puede representar un polinomio primo en números complejos. Por ahora vamos a dejarlo ahí. La institución educativa Santa Rita de Andes nos dice que haga la analogía con los números primos y en ese caso pues lo que interpreto es que los números primos no se pueden descomponer, ¿cierto? Usted solamente un número primo, solamente lo puede, digamos sus divisores son el mismo y el 1, ¿sí? Entonces acá esta expresión no lo podemos descomponer, este x al cuadrado menos 16 sí lo podemos descomponer en la multiplicación de dos factores. Por ejemplo, haciendo la analogía con los números primos, 8 lo puedo representar como 4 por 2 por 1, ¿sí? Como la multiplicación de sus divisores, mientras que por ejemplo el 7 solamente lo puedo representar como 7 por 1, ¿sí? Entonces aquí, gracias a la institución educativa Santa Rita de Andes, que nos da esta forma pues de explicarlo, que este no es primo, mientras que este es primo. ¿Por qué? Porque no lo puedo representar como la multiplicación de otros otros términos, mientras que este no es primo porque se puede representar como la multiplicación de otros términos. Volviendo a los polinomios, este no es primo porque yo lo puedo representar como con la multiplicación de otros dos polinomios, ¿sí? Y este es primo porque yo no lo puedo representar como la multiplicación de otros polinomios. Okay. Bueno, este es primo en los enteros, ¿sí? Digamos que de pronto hay cierta confusión porque los enteros también pertenecen a los números reales, los números enteros también son reales. Lo que pasa es que, digamos, los números reales hacemos referencia cuando aparecen raíces, ¿sí? Por ejemplo, cuando aparece una raíz, un radical. Entonces, por eso acá, para el segundo punto, solamente hago mención a los números enteros, ¿sí? Para diferenciarlos de las raíces. Bueno, gracias, Colegio Boyacá. Vamos a continuar entonces con otros ejemplos. Determine si la siguiente expresión es un polinomio primo y a qué conjunto de números pertenece. Por ejemplo, x más raíz de 5. Este entonces sí podemos decir que es que, voy a aprovechar esto. Este es un polinomio primo, pero ¿en qué? ¿En qué conjunto de datos? ¿En qué conjunto de números? En los reales. En el conjunto de los números reales, ya no podemos descomponerlo más. Y el de abajo sería un polinomio primo o no, ¿sí? X a la 3 menos 8, ¿será polinomio primo o no será un polinomio primo? No es un polinomio primo, ¿sí? Esto lo podemos escribir de esta forma, x a la 3 menos 2 a la 3, ¿cierto? ¿Y eso a qué se les parece? A una diferencia de cubos, que la diferencia de cubos es el primero menos el segundo, ¿sí? La raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo, multiplicado por, un momento por favor, no veo letras. Bueno, en este sería el primer término al cuadrado más
primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Más 2 al cuadrado. ¿Sí? Y esto es un segundo. De pronto ahí se les solucionó a algunos el problema con el texto. Bueno. Ok, entonces sigamos acá. Aquí nos quedaría x cuadrado más 2x más 4. Okay. Esto entonces ya serían... Estos ya serían polinomios primos, ¿sí? Aquí ya lo representamos como polinomios primos en términos de los números enteros, ¿sí? Estos son polinomio primo y este es un polinomio primo. ¿Por qué? Bueno, voy a hacer este caso, voy a recordarles un caso que les mostré ahorita de productos notables en el que teníamos x al cuadrado más a más b por x más a por b, ¿cierto? Y esto era igual a ¿qué? A x más a por x más b. Entonces, si nosotros quisiéramos escribir esta última expresión como x más una expresión, más un valor, por x más otra expresión, ¿qué deben cumplir estos dos números que van a ir acá? Deben ser tales, dos números tales que al yo multiplicar a por b me debe dar esto de acá, o sea 4, y si yo lo sumo, este término más este término me debe dar 2. Realmente, en este caso, en los números enteros, no vamos a encontrar dos términos que multiplicados me den 4 y que sumados me den 2. Uno podría pensar 2 por 2, 4, sí, pero 2 más 2 da 4, no me da 2. 4 por 1 da 4, pero 4 y 1 da 5, no da 2. Entonces, por eso, de entrada podemos decir que este es un número primo en los enteros. Ok. Bueno, vamos a dejar así por ahora. Ya vamos a un pequeño receso y ya continuamos con el tema de factorización al último bloque de la clase. Ya volvemos. Vamos a continuar entonces con la tercera parte del curso y vamos a hablar sobre factorización completa. Entonces, como tal, la definición de factorización completa sería la siguiente. Se dice que un polinomio no primo está completamente factorizado con respecto a un conjunto dado de números si es el producto de polinomios primos respecto a ese conjunto determinado. En otras palabras, si tenemos un polinomio no primo, ¿sí?, está factorizado completamente si se representa como un producto de polinomios primos, ¿sí?, en un conjunto determinado, pues, de números. Miremos un ejemplo. Vamos a factorizar el polinomio x a la 4 menos 9, un polinomio de grado 4, ¿sí? Este polinomio se puede factorizar completamente como en los enteros y en los reales. Vamos a ver en los enteros cómo factorizamos ese término. Un segundo, por favor. Ya. En los enteros, entonces tenemos x a la 4
menos 9 es un polinomio no primo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo representar como, ¿sí? Lo escribo así para que algunos vean mucho más fácil, la diferencia de cuadrados, ¿sí? Esto lo podemos representar como x al cuadrado, mejor se lo voy a representar así hasta mucho mejor, x a la 2 a la 2 menos 3 a la 2, ¿sí? Con el fin de que vean mucho más fácil la diferencia de cuadrados. Vamos a apuntar acá la diferencia de cuadrados que hemos visto anteriormente. X al cuadrado menos a al cuadrado es igual, voy a cambiar la x para que no la confundan con esta, un término al cuadrado menos otro término al cuadrado se puede representar como el primer término menos al segundo multiplica al primer término más el segundo término. Entonces, si hacemos la analogía, comparemos esta expresión con esta. ¿Quién es z? Z es x al cuadrado. ¿Quién es a? A es 3. Entonces esto lo podemos escribir como x cuadrado menos 3 por x cuadrado más 3. Okay. Y aquí ya tenemos factorizado en los enteros ese polinomio. Y ustedes pensarán, bueno, este no es un polinomio, este es un polinomio primo en los enteros, ¿sí? Y este también es otro polinomio primo en los enteros. X al cuadrado menos 3 no lo podemos representar como polinomios primos en los enteros, como la multiplicación de otros polinomios primos en los enteros. Entonces, esa sería la factorización completa en los enteros de x a la 4 menos 9. Ahora, sin embargo, en los reales sí podemos factorizar esta expresión. X a la 2 menos 3 lo podemos factorizar en los reales. Entonces, x a la 4 menos 9 sabemos que es igual a x a la 2 menos 3 por x al cuadrado más 3, ¿cierto? Ahora, voy a enfocarme en este, ¿sí? Miremos este, x al cuadrado menos 3, eso yo lo puedo expresar como x al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? Y hacemos otra vez la analogía entre esta expresión y esta diferencia de cuadrados. Entonces, ¿quién es z? Es x. ¿Y quién es a? Raíz de 3. Entonces, voy a volver a escribir este 2. Entonces, esto nos queda como x menos a es, dijimos que es raíz de 3, por x más raíz de 3, que es a, por x cuadrado más 3. Entonces, en este caso hicimos la factorización completa del polinomio x a la 4 menos 9 en los enteros, dijimos que es esto, y en los reales es esto, ¿sí? Observen la diferencia, este quedaría hasta ahí, pero esta expresión x cuadrado menos 3 todavía se puede factorizar aún más, pero en el conjunto de los reales, ¿sí? En el conjunto de los reales. En este caso, miren que acá lo factorizamos en los reales. Ok. Bueno. Vamos a ver entonces unos ejemplos para factorizar polinomios. Vamos a ver cómo es la factorización de polinomios.
tenemos este polinomio, ¿sí? ¿Cómo hacemos para factorizarlo? Uno de los métodos o de lo primero que tienen que hacer es tratar de encontrar factores comunes, ¿sí? Este ejercicio en particular hay que empezar a agrupar ciertos términos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Agrupemos, para factorizarlo, agrupemos estos dos términos. ¿Qué es factorizar? Recuerden que es expresarlo como tener un polinomio y expresarlo como la multiplicación de factores primos, ¿sí? Entonces, para eso lo que voy a hacer es tomar esos dos términos y tomar estos dos términos. ¿Por qué esos dos? Bueno, este, por ejemplo, tiene y este tiene y, tienen en común. Y este tiene x y este tiene x. Entonces los puedo tomar. Estos dos términos los voy a juntar y estos otros dos también. Entonces voy a escribirlo de la siguiente forma. X por y más y por z menos, voy a sacar factor común, un menos 1, x por z más x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, saquemos factor común. Mire esto. ¿Qué factor común hay entre estos dos? Y y y. ¿Y aquí qué factor común? X. Ya. Entonces, esto va a ser igual a y como factor común. Saqué la y, me queda adentro x y z. Menos, acá saqué factor común x y me queda z más x, ¿sí? Saqué la x, aquí quité una x y aquí le robé, le saqué una x, había x al cuadrado, o sea, x por x, quedando entonces simplemente sacamos una x. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Mire, la suma es conmutativa, por lo tanto el orden de los sumandos no altera el resultado. Miren, x más z es lo mismo que z más x, ¿cierto? X más z es lo mismo que z más x. O sea que yo puedo sacarlo como factor común. Yo puedo decir, bueno, entonces vamos a coger x más z. A este término le quitamos el x más z, nos queda y, que multiplica y, menos al otro término le quitamos el x más z, recuerden que esto es igual a esto, y quedando solamente x. Entonces, en este caso, los pasos que hicimos fue aplicar factor común, ¿sí? Y miren que ya expresamos este polinomio, o esta expresión, como x más y por y menos x. Lo expresamos como la multiplicación de dos polinomios primos. Es x más z. Sí. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. X a la 4 más x a la 3 menos x menos 1. Debemos factorizarlo. Entonces, nuevamente acá podemos aplicar algo de lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, nos quedaría, observen que este término, x a la 4 y x a la 3, pueden tener un factor común, que es ¿cuál? X a la 3. Escribamos de la siguiente forma, x a la 4 más x a la 3 menos x más 1. Ahora,
Si yo entre los dos primeros términos, es coincidencial que aquí en este ejercicio que yo esté haciendo, pues queden los dos términos aquí y los otros dos términos acá. O sea, que yo tome estos dos términos y estos dos términos. Posiblemente en un ejercicio usted le pueden poner este mismo ejemplo, pero le ponen desordenados los términos, ¿sí? Entonces tiene uno que buscar realmente cuáles son los que tiene que asociar. Digo esto debido a que de pronto algunos pensarán que siempre se toman los dos primeros y los dos últimos. No, es coincidencia que aquí se tomen los dos primeros y los dos últimos. En otro posible ejercicio pueden estar mezclados, así que tocaría buscar cuáles asociar. En este caso, lo que hago ahora es, coja factor común entre los dos primeros términos, entre estos dos que escogí, y nos quedaría x más 1, ¿sí? Menos x más 1. Entonces miren que aquí ya nos apareció un factor común. Es común entre ambos términos el x más 1. Si yo tomo como factor común x más 1, de aquí cojo un x más 1, nos queda x a la 3. Entonces aquí sería que multiplica x a la 3 menos, del otro tomo el otro término, nos queda 1. ¿Sí? ¿Por qué 1? Esto es como si estuviera multiplicado por un 1 acá. Le quitamos lo llevamos hacia afuera y nos queda un 1. Entonces esto nos va a quedar, bueno, ¿ya terminamos? No, ¿cierto? X a la 3 menos 1, eso es una diferencia de cubos, ¿sí? Entonces nos queda x más 1 por x menos 1, que es el producto notable, la diferencia de las raíces cúbicas de ambos términos, por la raíz del primer término al cuadrado, más el primer término por el segundo, o sea, 1 por x da x, más el segundo término al cuadrado que da 1. ¿Sí? Esta ya sería la solución, ¿sí? X al cuadrado más x más 1 no se puede representar como, eso ya es un polinomio primo. ¿Por qué? Porque no se puede representar como la multiplicación de otros polinomios. Bueno, x a la 3 menos 1, yo digo que es una diferencia de cubos, vamos a ver acá, porque es lo mismo como si tuviéramos x menos 3 menos 1 al cubo, ¿sí? 1 al cubo es 1, entonces por eso decimos que es una diferencia de cubos, para los que de pronto les haya quedado duda de esa parte, ¿sí? X a la 3 menos 1 es una diferencia de cubos porque el 1 lo podemos expresar como 1 al cubo y 1 al cubo es 1. Okay. Este ya sería la respuesta de ese ejercicio. X más 1 por x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Bueno, continuamos con otro ejemplo. Factorizar la expresión x al cuadrado menos x por y menos 20. X cuadrado por y cuadrado menos x por y menos 20. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar esta expresión? Digamos que esta expresión tiene algo en particular, y es que yo la puedo expresar de la siguiente forma. Para poder empezar a trabajar, vamos a expresarla como esto: x por y al cuadrado menos x por y menos 20. ¿Listo? X por y al cuadrado menos x por y menos 20. ¿Y eso como a qué se les va apareciendo? ¿A qué se les parece? Entonces, algunos de ustedes ya lo hacen directamente. Yo voy a hacer algo adicional. Voy a hacer un cambio a esto. Yo voy a decir z va a ser x por y. Z es x por y. Entonces yo ya escribo esa expresión de la siguiente forma. Voy a escribirlo aquí a la izquierda para aprovechar el espacio. Z cuadrado menos z menos 20.
¿Que de dónde salió el z? El z salió de definir esto. Yo dije z es igual a x por y. Z es x por y. Entonces yo ya lo que hago es donde esté x por y pongo z. Miren esto. Donde esté x por y pongo z. Entonces z al cuadrado menos z menos 20. Entonces aparece esta expresión. Ahora, recordemos de los productos notables que yo les mostré una que era x más a por x más b era igual a x al cuadrado más a más b x más a por b, un trinomio, ¿sí? Entonces yo puedo factorizar este trinomio se puede factorizar mediante estos dos polinomios primos. Ahora, hagamos la analogía. Bueno, entonces yo ya tengo este, ¿cierto? En este caso, esta x es z. Bueno, aquí no, les pido por favor no confundir esta x con esta. O sea, estoy aquí explicando en términos de los productos notables que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Miren, esto lo vamos a factorizar de la siguiente forma. Esto va a ser igual a z, ¿sí? Z, ¿por qué? Mira, aquí pongo x al cuadrado, entonces aquí va x y aquí va x, va la raíz cuadrada de este término ambos. Y luego vamos a poner el signo que aparece acá, el primer signo menos este primer signo, ¿sí? Es la mejor forma de hacerlo, menos. Y luego el signo que va a ir acá es la multiplicación de los dos signos. Bueno, realmente eso sale de enseguida poner los números. Ahora, este 20 debe ser igual a la multiplicación de dos números. Y este término acá es como si fuera un 1. Y es la suma de estos dos números. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Aquí va a ir un número que va a ser A y aquí va a ir un número que es B. Debemos encontrar dos números, A y B, tales que la multiplicación nos dé 20, nos dé menos 20, y que la suma nos dé menos 1, ¿sí? Entonces, ya muchos de ustedes ya lo han hecho, serían dos términos que es 5 por 4, menos 5 por 4. ¿Y por qué? Menos 5 por 4 da menos 20, ¿sí? Que era el término que necesitábamos que diera acá, y menos 5 más 4, menos 1, que es el término que tenemos acá, ¿sí? Por eso es que este signo menos siempre se pone de primero y el otro signo es la multiplicación de estos dos términos. Menos por menos da más. Pero no hemos terminado. Recuerden que el ejercicio nos lo dieron en términos de x y y. Entonces debemos poner aquí x por y menos 5 y x por y más 4. ¿Y por qué? Pues porque recordemos que z es x por y, ¿cierto? Z es x por y, entonces el resultado toca darlo en términos de x y y. Entonces esa sería la respuesta. Factorizar la expresión x al cuadrado por y al cuadrado menos x por y menos 20 nos da x por y menos 5 por x por y más 4. Bueno, pasemos a otro ejercicio. Aquí este término es a la 4. Aquí hay un error tipográfico, ya lo solucionamos. Este es a la 4. X a la 7. X a la 7 menos x a la 4, menos 4x a la 3, más 4. Entonces vamos a solucionarlo. Nuevamente acá
tenemos dos términos, dos ejercicios de esta forma que están, puedo agrupar ciertos términos de tal forma que busque, o lo que buscamos es que se puedan posteriormente generar una agrupación, ¿sí?, de factores comunes que me pueda llevar a una factorización Entonces, esto yo lo puedo expresar como x a la 7 menos x a la 4 menos 4x a la 3 menos 4. ¿De dónde salió este menos? Miren, saqué factor común menos. Como saco un factor común menos, debo cambiarle el signo. Este menos 1 lo saqué y a este le debo cambiar el signo, de tal forma que menos por más da menos, menos por menos da más, ¿sí? Entonces por eso aquí le puse signo negativo. Ahora, podemos sacar factor común. En el primer término podemos sacar x a la 4 como factor común, que nos da x a la 3 menos 1 menos, aquí en el otro podemos sacar factor común 4, x a la 3 menos 1. Entonces, luego podemos agrupar, mire, podemos sacar factor común x a la 3 menos 1, que multiplica a x a la 4 menos 4, ¿sí? Entonces miren que saqué este factor común, este término y este término como factor común, quedando x a la 4, x a la 3 menos 1 y x a la 4 menos 4. Ahora, este primer término x a la 3 menos 1 nuevamente es una diferencia de cubos que se puede escribir como x menos 1 por x al cuadrado, el primer término al cuadrado, más el primer término por el segundo, la raíz cubo. Cuando me refiero al primer término, me estoy haciendo referencia a estos dos términos, ¿sí? El primero al cuadrado menos el segundo, el primero por el segundo, más el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que multiplica a x a la 4 menos 4. ¿Qué será x a la 4 menos 4? Perdón, sobre la y, no sé por qué estaba escribiendo y, estaba pensando en otro ejercicio. Es x por 1, x más 1, muchas gracias. Y x a la 4 menos 4, entonces lo puedo escribir como una diferencia de cuadrados. Esto es x a la 4 menos 2 a la 2, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría x a la 2 a la 2, para que lo escriban así como una diferencia de cuadrados, menos 2 a la 2. Entonces nos quedaría, la diferencia de cuadrados sería x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado más 2. Y ahora lo que tenemos es una factorización completa en los enteros, ¿sí? En los enteros. Ahora, podemos factorizar aún más esta expresión, factorizarlo en los reales, ¿sí? Entonces, para factorizar en los reales lo podemos escribir de la siguiente forma. Miren que este x al cuadrado menos 2 lo podemos escribir como x menos raíz de 2 y x más raíz de 2. ¿Por qué? Voy a hacer acá al lado esto. Recuerden que esto lo podemos escribir como x a la 2 menos raíz de 2 al cuadrado, otra diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces eso nos quedaría de esa forma, ¿sí? Y x al cuadrado más 2. Entonces pueden reorganizar los términos y ya tenemos una factorización completa en los reales. En los reales fue esta de acá y esta sería una factorización completa en los enteros, ¿sí? Factorización completa en los enteros porque mire que todos los coeficientes son enteros
y esta sería una factorización completa en los reales porque hay por lo menos un coeficiente real. Okay. Finalizamos con este ejercicio. X a la 4 menos 5x a la 2 más 6. X a la 4 menos 5x a la 2 más 6. Bueno, les recuerdo nuevamente moderar el uso del chat, ¿sí? En caso tal se esté haciendo uso de este, se podrían ser desconectados. X a la 4 menos 5x a la 2 más 6. Vamos a factorizarlo y para esto podemos hacer lo siguiente. Si ustedes, algunos de ustedes lo pueden hacer, otros simplemente trabajan directamente sobre ese término. Yo por lo general, por ejemplo, puedo decir, voy a trabajar otra vez con z, y voy a decir, bueno, z es igual a x al cuadrado. Si z es igual a x al cuadrado, yo puedo expresar esto lo puedo expresar como x a la 2, hice un cambio de variable, a la 2, menos 5 por x a la 2 más 6. Y si digo que z es igual a x al cuadrado, entonces esto lo puedo expresar como z al cuadrado menos 5z más 6. ¿Y esto cómo lo podemos factorizar? Entonces nuevamente recordemos el producto notable, en el cual lo que hacemos es escribir aquí la raíz del primer término, la raíz del segundo término. El primer signo corresponde a este, ¿sí? Este es el primer signo, y el segundo signo de acá corresponde a la multiplicación de estos dos, menos por más, menos. Buscamos dos números que multiplicados den 6 y que sumados de 5, gracias a los que Colegio Boyacá, 3 y 2. 3 por 2, 6, positivo, mire que menos 3 por menos 2 da más 6, y menos 3 más menos 2 da menos 5. Entonces tenemos esa expresión. Entonces esta expresión de acá, x a la 4 menos 5x a la 2 más 6, se puede expresar como, recuerden que ahora tenemos que cambiar esa z por lo que vale, x al cuadrado menos 3 por x al cuadrado menos 2. ¿Sí? ¿Y ya acabamos? No, o todo depende. ¿Sí? ¿Depende de qué? Acá hicimos una factorización completa en los enteros, pero también lo podemos factorizar en los reales. ¿Cómo? Esto es igual, bueno, voy a escribirlo acá, hacerlo paso por paso, ya ustedes posteriormente sé que van a saltar algunos pasos, pero este sería raíz de 3 al cuadrado, como para poder escribir una especie de diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser igual a x a la 2, ahí aparecen diferencias de cuadrados, x menos raíz de 3 por x más raíz de 3 por x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. ¿Y terminamos o no? ¿Sí? Entonces, este primero está bien, ¿sí? Pero solamente factorizado en hasta el conjunto de los números enteros, ¿sí? Está factorizado hasta el conjunto de los números enteros. Y este estaría factorizado en los números reales, ¿sí? O sea, este es válido, ¿sí? Siempre y cuando vamos hasta los enteros, pero este sería la factorización completa, ¿sí? Factorización completa en los enteros y factorización completa en los reales. Bueno, con ese ejercicio concluimos entonces la clase de hoy. Los invito nuevamente a visitar la plataforma, a hacer uso de las ayudas que tenemos a su disposición, que aparecen en la plataforma. Les pido, por favor, mesura y orden al uso del chat.
que eso nos distrae a todos, no solo a mí, a todas las demás personas que están pendientes de la clase. Muchas gracias por haber participado el día de hoy, de parte mía y de todos los que hacen parte de este curso. Les agradezco su tiempo y su atención a la clase. Nos vemos el próximo martes. Les recuerdo que hay quiz. El quiz son los temas que trabajamos esta semana, radicación y potenciación, para que la preparen este fin de semana o estos días. Que tengan un feliz día y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.